Hola, mi nombre es Gisela Cosa Rovero y estoy participando en este proyecto de memoria histórica LGBTQ más. Y creo que debo empezar por la época, por la coyuntura específica en la que yo empecé a hacer activismo LGBTQ. A finales de los 90, a mediados de los 90, mejor dicho, tuve la oportunidad de em, hacer contacto con la publicación Entendido, que luego se llamó Igual Género, y seguí esa publicación y empezó a interesarme la posibilidad de trabajar el tema lésbico desde, digamos, mi, mi, mi mundo, que era el mundo académico, el mundo universitario y el mundo de los escritores de literatura. Y efectivamente comencé a hacerlo desde el año 2000. ¿Cuál era la situación en aquella época? En aquella época había un movimiento LGBTQ incipiente eh, que correspondía, digamos, a una nueva época política en Venezuela y que de hecho ese movimiento hace, digamos, una marcha y también hace un congreso de diversidad sexual en el Ateneo de Caracas. Lo que en aquella época era el Ateneo de Caracas, ahora eh, está UNEARTES, el Ateneo ya está en otra sede. Em, en ese primer acercamiento, yo que ya venía de trabajar el tema desde el punto de vista académico, había hecho una ponencia para un congreso. eh, Mi primer acercamiento a ese congreso de diversidad sexual significó también conocer a gente como Jesús Ravelo, como Richard Martínez, como José Ramón Merentes, que formaban parte de Unión Afirmativa. Nos conocimos y en algún momento del año 2001 hubo un acercamiento y yo comencé a trabajar con Afirmativa y nos planteamos, entre otras actividades de esta organización, nos planteamos hacer una jornada de diversidad sexual en la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad de la que yo soy profesora titular. Hicimos esas jornadas con gran éxito. eh, Recuerdo que José Ramón Merientes participó con una ponencia en ese evento. Participé yo también como coordinadora de las jornadas y también como ponente. Y se llegaron a hacer 4 jornadas de diversidad sexual. Algunas, dos de ellas las coordiné yo, dos de ellas las coordinó el lamentablemente fallecido Rodrigo Navarrete del grupo Contra Natura. Pero fue una gratísima experiencia abrir la universidad a esos temas eh, oficialmente por primera vez. Sí, por primera vez se hacía un encuentro académico sobre este tema en la Universidad Central. Y yo creo que eh, si no hubiesen ocurrido los hechos políticos que todos conocemos, pues me imagino que esas jornadas de diversidad sexual hubieran continuado, incluso hubieran podido tomar otro nombre, pero hubieran consolidado un espacio de trabajo académico sólido sobre la comunidad LGBTQ. Estoy convencida de que el conocimiento y el activismo tienen que ir juntos. Durante esos años, recuerdo que José Ramón Merentes y yo teníamos algunas diferencias. Él estaba convencido de que había que trabajar con el Estado. Yo tenía muchas dudas porque el trabajo con el Estado es absolutamente necesario. La movilización legislativa, la movilización jurídica, el trabajo en salud sexual y reproductiva. Pero ciertamente la universidad, la sociedad venezolana estaba sometida a tensiones políticas muy fuertes. Y yo misma me veía tensa entre, bueno, trabajar con el Estado venezolano
y mi oposición al gobierno nacional. Eh, José Ramón Merentes pensaba de manera distinta en términos de, bueno, si nosotros queremos conseguir efectivamente una transformación de las condiciones jurídicas de la población LGBTQ y de la discriminación de la que somos objetos, bueno, pues hay que trabajar con quien haya que trabajar. Eh, esa tensión era productiva, no se convirtió en una suerte de tensión, este, digamos, eh, de ruptura dentro de unión afirmativa, etcétera, etcétera, sino un motivo de reflexión. ¿Qué significa, por ejemplo, la acción de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones de activismo de base en las situaciones de grave confrontación política? El punto nuestro era que eh, la revolución bolivariana no parecía llamada a abrirse a nuestras demandas. No lo había hecho en la constituyente. De hecho, Germán Escarrá, cuando se planteó la posibilidad del matrimonio igualitario, o al menos la unión civil, habló de la homosexualidad masculina, que era de lo único que se hablaba, en términos de algo exótico, como se puede hablar, por ejemplo, no sé, de un caviar de beluga importado. Eh, por cierto, coincidió con la opinión de Ahmadinejad, el expresidente de Irán, que decía que en Irán no hay homosexualidad. Eh, Siendo un gobierno de izquierda, las causas del siglo XXI en términos de derechos sociales, sexuales y reproductivos eh, recibían un enfoque absolutamente conservador. Y de hecho, desde mi modesta opinión, incluso el trabajo con VIH tenía una, eh, una perspectiva clientelar. En aquel momento, en medio de grandes tensiones políticas en el año 2003, eh, yo le pregunté este, a un activista, bueno, ¿qué te parece esto que está ocurriendo? Y dijo, no me parece nada porque yo no puedo morder la mano que me da de comer. Nunca se me olvida. Y por supuesto, cuando un movimiento social, un movimiento de activistas, una ONG se somete al clientelismo político, pierde independencia. Yo no puedo cuestionar eso porque también hay que ponerse en el cuerpo de gente que necesita un medicamento para sobrevivir y por lo tanto tiene que hacer cierto tipo de concesiones. Por lo tanto, yo eso no lo voy a juzgar. Lo que puedo decir es que yo tenía la posibilidad de no tener que someterme a esa lógica. Y este, una de las cosas que insistía en las jornadas, tanto en las del 2002 como en las del 2006, era la presencia del tema lésbico, que siempre suele perderse entre el LGBTQ plus, etcétera, 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 etcétera. Se suele perder. eh, y bueno, digamos que dentro de Unión Afirmativa un poco mi función fue esa, insistir en el tema feminista e insistir dentro de la red en el tema feminista, en el tema feminista lésbico. Yo me encontré con muchísima resistencia al tema feminista y encontraba activistas LGBTQ que tenían unas opiniones sobre el feminismo como la que podía tener, bueno, no sé, cualquier, sin ofender a ninguna religión, cualquier persona evangélica con opiniones con toque fundamentalista. Es decir, era sorprendente. En alguna oportunidad yo tuve que terminar una discusión y la terminamos muy bien, sin mayores roces, cuando dije, bueno, entonces, si las mujeres tenemos la culpa del machismo,
los hombres gay tienen culpa del HIV por ir a buscárselos a los saunas y a los cuartos oscuros y por no usar condón. Se acabó la discusión y me dijeron, si tienes razón. ¿Ok? Entonces, ser feminista, lesbiana, académica, también tenía sus problemas porque el movimiento LGBTQ, con muchos de los movimientos identitarios actuales, siempre ha padecido de un antiintelectualismo muy marcado, lo cual era un enorme problema. En Unión Afirmativa no se padecía de eso, quizás por nuestra composición, todos éramos profesionales, pero otros grupos que trabajaban con VIH, que trabajaban con estos problemas, pensaban que el verdadero activismo era ese activismo de ir a los bares, etcétera, etcétera, que yo lo considero fundamental. Llega un momento en que las diferencias políticas se hacen cada vez más marcadas. La red LGBTQ, bueno, tiene sus momentos, tiene sus etapas. Eh, Durante esa primera década, yo insisto en mi trabajo académico, escribo artículos sobre lesbianismo, doy a conocer la situación, recojo un poco la memoria lésbica, feminista y literaria de nosotras en el país. Y, por supuesto, sigo en contacto con la gente de Unión Afirmativa, hasta que en el año 2009, en medio de aquel clima político de extrema tensión, donde ya habían pasado 10 años de revolución, y en el año 2005-2006, si mal no recuerdo, 2005, el Parlamento había quedado completamente en manos del oficialismo, porque la oposición no participó. Y ni siquiera teniendo todo el Parlamento a su favor, se pudo aprobar absolutamente nada a favor nuestro, más allá de alguna sentencia del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, y por lo tanto se cumplía, lo cual siempre lamento, porque es preferible que cuando uno hace una profecía y dice, eso no va a salir bien y no vamos a lograr nada, hubiera sido preferible que la realidad me desmintiera. Yo hubiera sido la primera interesada en que dijera, mira, sí logramos el matrimonio igualitario. Aunque tú decías que no, Gisela, bueno, yo hubiera sido feliz, independientemente incluso de que se hubiera logrado bajo el chavismo. Entonces, claro, era una época con un movimiento que recogía las banderas de los años 80 y 90, eh, que pasaba a una nueva etapa, no solamente por recambio generacional, porque de todas maneras Edgar Carrasco estaba, no era un asunto generacional y no me gusta ver los movimientos así, pero sí se empezaba a tener, digamos, este, se empezaba a tener la conciencia y la certeza de que era una lucha completamente válida y que esa lucha había que llevarla a cabo y abiertamente. Y por lo tanto, ya profesores de la universidad podríamos abiertamente hablar de nuestra condición sin ninguna consecuencia. Y como fue el caso de Jesús Ravelo en la Simón Bolívar, el caso mío en la Central, el caso de la amiga y compañera Gabriel Guerón, y se abre una necesidad, por decirlo así, y cierro, digamos, esta caracterización de época como una época de gran tensión política, de un gran recambio de personas dentro de la red LGBT, de logros en relación con en relación con el mundo del VIH, no así el mundo de nuestros derechos, y teníamos todo en contra, teníamos todo en contra, no teníamos las condiciones de deliberación democrática de otras sociedades donde se fueron logrando en América Latina estos derechos. La motivación
La motivación tenía que ver con esto. Si yo puedo en el mundo académico hacer una ponencia, hacer un artículo, escribir sobre este tema, ¿por qué no puedo hacer algo más allá del mundo académico? Del mundo, digamos, eh, eh, del conocimiento especializado. Si yo puedo transmitir esto dentro de la universidad, con eventos, líneas de investigación, etcétera, etcétera, creo que hay que hacerlo. Y esto fue lo que me puso, digamos, en la ruta de hacer las jornadas, en la ruta de estudiar seriamente el, el- la visibilidad del lesbianismo en Venezuela. De hecho, mi trabajo de ascenso a titular trató sobre ese tema. Y darme cuenta, y ahí la motivación fue fundamental como feminista. Mira, muy bien el movimiento LGBTQ+, creo que eh, desde el punto de vista tanto táctico como estratégico, que estemos juntas y juntos es importante. Pero creo que cada una de las siglas tiene una problemática específica. ¿Ok? Es el caso de las mujeres, hoy en día se plantearía como mujeres cis lesbianas, por decirlo de esa, con un lenguaje actual. Lo que yo conseguí es que efectivamente entre las siglas la L se perdía y la L tenía problemáticas específicas que unían la discriminación por orientación sexual a la discriminación por género. ¿Eh? Y eso hacía que tuviésemos problemáticas específicas. En aquella época se estaban produciendo las teorías, estaban realizando las teorías, estaban las tertulias de diversidad sexual que se desarrollaron en varios lugares de Caracas. Era un espacio muy libre, la gente conversaba, se planteaba un tema cualquiera, el matrimonio igualitario o lo que fuera, y la gente iba, conversaba, había algún ponente que decía algunas cosas al principio, y era un espacio interesante, digamos, porque era un espacio de base donde la gente se reunía, se conocía. Bueno, sí, también la gente se enamoraba, la gente, es decir, era un espacio de socialización donde se mezclaba la conciencia política, evidentemente con otros temas, pero eso es absolutamente inevitable. Eh, lo recuerdo porque el marido de uno de los activistas eh, con los que yo trabajé decía eso, que ese movimiento era de gente que quería ir a conseguir pareja. A mí me divertía mucho esa afirmación porque el tiempo que yo este, estuve, digamos, en el activismo en Venezuela, yo tuve pareja prácticamente todo el tiempo, pero creo que mi motivación tuvo que ver con eso. Conciencia política, de la academia a la calle. Conciencia feminista, la L tiene una especificidad dentro de las siglas, pero tenemos que trabajar juntos. Yo tengo graves diferencias con la revolución bolivariana, pero entiendo, y por eso más bien me voy al aspecto académico y de organización lésbica, que hay que trabajar con el Estado. El hecho de que yo no me quiera sentar a hablar con ciertos diputados, etcétera, etcétera, no quiere decir que la red no deba ser. Es decir, había que hacer ahí una separación de las motivaciones particulares. No todo el mundo en la red es tan politizado como yo. Sí, porque hay que verlo. Es decir, yo soy politizada desde adolescente. Eso tiene cosas muy, muy positivas de cara a, a la participación cívica, pero en una época de política identitaria, tiene sus inconvenientes, porque para mí la política tiene que ir más allá de las identidades. Los jóvenes de ahora están muy afincados en las identidades y yo creo que eso es un inconveniente para la deliberación democrática. Ahora, esa motivación hizo de ir con el feminismo y con las lesbianas, me hizo organizar en el 2009 las tertulias lésbicas,
que comenzaron en la librería Liberarte, en el centro comercial Los Chaguaramos. Ya esa librería no existe. Es decir, muchos de los espacios de los que nosotros estamos conversando ya no existen por todo lo que ha ocurrido en nuestro país. Entonces, bueno, fueron una cantidad de mujeres de diversas edades, de diversas orientaciones políticas. En la primera estuvimos confraternizando entre opositoras y oficialistas, pero bueno, eso no duró mucho porque había una desconfianza radical por lo que se calificaba desde la perspectiva de los oficialistas como lesbianas de derecha. Eh, Todo lo que no es chavista es de derecha. En fin, por supuesto, no sé si lo corta si no se puede, Edgar, cuando lo edite. Por supuesto, yo hice unos cuantos chistes con respecto a lesbianas de derecha. Este, ¿Qué pasa? Las otras son zurdas. Entonces, bueno, el asunto es que este, había, por supuesto, diferencias políticas que ahí se evidenciaron. Y entonces en los encuentros académicos, etcétera, teníamos roces, teníamos problemas, incluso llegamos a tener discusiones, porque claro, las chavistas venían a poner a Cuba como ejemplo para el activismo LGBTQ y yo les dije, oye, yo no puedo creer esto, que ustedes pongan a Cuba como un ejemplo del activismo LGBTQ. Hombre, ustedes tienen alianzas con la izquierda española. Allá el movimiento LGBTQ ha triunfado porque vienen a traer a nosotros las ideas de un país absolutamente atrasado en cuanto a ese tema y en cuanto a libertades públicas. Eso, por supuesto, cayó muy mal, ¿ok? Porque no era un espacio real de deliberación, era simplemente, mira, nosotros apoyamos una determinada parcialidad política que incluye, por supuesto, a Cuba, y decir cosas como que los derechos LGBTQ se han logrado en el marco de democracias liberales por socialdemócratas, liberales e incluso centrodemócratas, puede resultar muy pesado para ese tipo de sensibilidad radical. Sí. Y yo les advertía, ustedes están en un movimiento de extrema izquierda evangélica. En el año 2009, de nuevo la red, este, se une, prepara un documento, hubo reuniones en mi casa en Los Ruices, recuerdo una reunión maravillosa que fui a donde Estrella Cerezo, que tenía una peluquería en las laderas del 23 de enero, recuerdo eso con mucho afecto, con Desiree, eh, eran activistas trans, eh, para conversar sobre todos estos temas de lo que queríamos hacer en vistas, digamos, a ese documento que finalmente se hizo. Gente de la red, Tamara Adrián, Gabriel Guerón, Edgar Carrasco, estuvieron allí en Jesús Ravelo, por supuesto, es decir, activistas de distintas organizaciones, pues trabajamos en eso. Y fuimos a una marcha eh, bajo el grito, alerta, alerta que camina, lesbianas y maricos por América Latina. Eso no lo voy a poder olvidar jamás en mi vida. Una marcha muy alegre, como suelen ser las cosas nuestras. Y recuerdo además que llegamos a la Asamblea Nacional, tocó el momento de ir a conversar con las diputadas. Bueno, entró Gabriel Guerón, Tamara Adrián, Rumi, que en paz descanse, este, y entraron. Bueno, me quedé esperando afuera, nos quedamos esperando todos afuera y cuando empezamos a conversar, bueno, fueron muy claros, es decir, mira, la tercera parte de los camaradas son evangélicos. Ahí estábamos las tirias y las troyanas. Y yo me acuerdo que le dije, se los dije, no se va a conseguir nada, ¿eh? Porque efectivamente hay una composición dentro de la revolución bolivariana que es contra natura.
Eso sí es contra natura, no nosotros, eso sí es contra natura, esa alianza tan rara. Entonces, siguieron por 2 años las jornadas de las tertulias lésbicas, perdón, en el Centro Comercial Los Chaguaramos, hasta el año 2012. En ese momento yo pensé que había que dejarlo en nuevas manos, ¿no? Que ya había cumplido un buen ciclo de reuniones mensuales y que ya hacía falta variar y dejarlo en otras manos. Pero las otras manos no las continuaron. Simplemente no siguieron, lamentablemente. Yo seguía en mi cuestión académica, escribiendo para los periódicos, escribiendo artículos, etcétera. Presento en 2011 mi trabajo de ascenso a titular, Mujeres que no lo son, sobre el tema lésbico, más artículos que había publicado que se consiguen sin ningún problema por internet. eh, y me entrego a el activismo político opositor. Incluyo en ese activismo político, primero, el hecho de ser una mujer que es abiertamente lesbiana y por lo tanto, dentro de las demandas para las elecciones del año 2012 hubo un capítulo dedicado a el tema LGBTQ. Por supuesto, todos sabemos qué pasó con las elecciones y bueno, a partir de ese momento, mi activismo fue mucho más orientado, digamos, a la situación política nacional, es decir, a la política opositora. Porque, y es algo que sigo pensando, em, hombre, hay temas que definitivamente, si no hay una transformación política de fondo en Venezuela, no, como que no se va a conseguir. Porque yo veo que ahorita hay activistas de 20 años con toda la terminología del activismo de izquierda LGBTQ de fuera de Venezuela, en un contexto absolutamente autoritario, em, y digo, bueno, ¿qué piensan conseguir? Es decir, todavía no han conseguido el matrimonio igualitario, la adopción, la no discriminación en el trabajo, la seguridad social. Eso que hace 20 años conversaba yo con la gente de Unión Afirmativa, con otros activistas, y decíamos, mira, esos son derechos civiles, se van a conseguir. Bueno, primero se consiguieron en la Colombia derechista de Álvaro Uribe, que es la Venezuela izquierdista de Hugo Chávez. Esas son cosas que no debemos olvidar de cara al futuro. Entonces, claro, yo veo ahorita a los activistas más jóvenes de Venezuela muy metidos con la cuestión del tema trans, muy metidos con la cuestión de los no binarios, etcétera, pero creo que no han quemado ciertas etapas. Ese es el activismo de cuando ya lograste el matrimonio, de cuando ya lograste, es decir, todo lo que tiene que ver con derechos civiles, ¿no? Eh, y creo que, bueno, digamos, la política de las identidades ha penetrado, digamos, eh, la política venezolana también, ¿no? Creo que en este siglo el logro clave de unión afirmativa, de las lesbianas que nos reunimos, de la red LGBTQ en sus distintas etapas y versiones, ha sido la visibilidad, ha sido el hecho de que en el poder político del Estado Nacional, que todavía nosotros requerimos de esa dimensión como movimiento, por la cuestión jurídica, etcétera, nuestro mayor logro fue la visibilidad. Es decir, obligar a los políticos a pronunciarse respecto al tema, a incomodarse, a dar la cara, a tener que pronunciarse sobre ese tema y decir, sí, mira, yo defiendo los derechos LGBTQ, como lo dijo el primer partido que le dijo fue Voluntad Popular. Eh, Después otros partidos se fueron uniendo, un poco UNT
Un Nuevo Tiempo dijo algo, María Corina Machado dice que sí, que está de acuerdo como liberal con los derechos LGBTQ. Eh, Manuel Rosales en el año 2006 dijo que éramos unos enfermos, pero bueno, parece que dentro del partido le dijeron que tenía que moderarse. Y en relación con, este, Primero Justicia creo que ha sido de los partidos que menos nos ha apoyado en ese sentido. Creo que como centrodemócratas deberían revisar ciertas posiciones en relación a derechos humanos. El PSV no digo nada porque el PSV para mí está desahuciado como partido político, pero pienso en los partidos políticos que pueden mantener una mentalidad democrática. Creo que un Nuevo Tiempo es un partido demasiado vetusto y personalista para poder avanzar en ese sentido, pero creo que ese ha sido nuestro logro fundamental. Nuestro logro fundamental, y esto lo voy a decir en honor a Rodrigo Navarrete, opuesto a mí políticamente por demás, es aquí estamos. Hay una producción intelectual, hay producción de conocimiento, hay activismo, hay calle, hay derecho, hay visibilidad, hay gente que puede hablar con quien está en los bares, hay gente que puede hablar con los diputados de la Asamblea Nacional o con los políticos. Creo que eso ha sido un logro contra viento y marea y con todo en contra. Y creo que es un logro colectivo del que debemos sentirnos parte. En este momento, aquí en México he tenido el honor de organizar eventos en la Universidad Nacional Autónoma de México, de coordinar simposios sobre el tema LGBTQ y he tenido varios eventos en diversas universidades y en ferias de libros que aquí en México son muy frecuentes y muy exitosas sobre el tema lésbico, literatura lésbica, teoría lésbica, feminismo lésbico. Y digamos, es un tema que siempre va a estar en mi vida, eh, porque por más diferencias políticas, incluso que yo pueda tener con activistas, tanto venezolanos como de otros países, siempre nos une algo, siempre somos víctimas de sospecha. Y por lo tanto, en este momento que el mundo está en una ola neoconservadora que no respeta a nadie, una ola neoconservadora que afecta a partidos de todos los signos políticos, de izquierda, de derecha, de centro, nosotros, nosotras, nosotres volvemos a estar en peligro, porque puede retroceder. Nunca hay que olvidar eso. Lo que se logra puede retroceder. Como venezolana, lo digo. En mi juventud fui absolutamente antisistema y muy crítica con lo que pasaba en Venezuela. Y ahora, con todo lo crítica que podría seguir siendo, pienso que realmente hubo tiempos mejores. Y esto no tiene nada que ver con mi edad, tengo 60 años. Este, simplemente es una constatación histórica. Cuando uno ve las cifras económicas, de inclusión educativa, de ascenso social, de servicios públicos de los años 60 hasta los años 90, eran mucho mejores que las de ahora. Por lo tanto, sí se puede retroceder y sí se pueden perder cosas. Eso nunca hay que olvidarlo.